Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a esperar un par de minutos para que terminen de conectarse sus compañeros y empezamos la clase. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Como estamos en la unidad de pavimentos flexibles, solo nos queda ver la parte de carpetas asfálticas, con lo cual concluiríamos el tema de pavimentos flexibles. Y para ello vamos a ver los diferentes tipos de carpetas asfálticas, que ya lo habíamos mencionado en una clase anterior, en una de las primeras clases, donde hacíamos mención a diferentes tipos de pavimentos flexibles. La diferencia de los pavimentos flexibles, más que todo, está en la carpeta asfáltica, en el tipo de carpeta asfáltica y en el procedimiento constructivo que tiene el pavimento flexible, principalmente en la carpeta asfáltica. Entonces, a partir de ello, nos encontramos que como carpetas asfálticas podemos considerar a los tratamientos superficiales, al macadam, a las mezclas in situ y al concreto asfáltico. Además de otras que a nivel de mantenimiento y conservación de carreteras asfálticas se pueden hacer, como las lechadas asfálticas, como el slurry, como los micropavimentos, que ya son no carpetas asfálticas en sí, como elemento estructural, sino son mantenimientos de pavimentos flexibles, cuyos procedimientos también son válidos y también son aceptados en muchos países para ese fin, para el mantenimiento. Entonces, vamos a ver con un poco más detalle lo que corresponde a las carpetas asfálticas, que son parte de la estructura del pavimento. Las carpetas asfálticas son aquellas que se construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales y cemento asfáltico, modificado o no, utilizando calor como vehículo de incorporación para proporcionar al usuario una superficie de rodadura bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura.
tienen la función estructural de soportar y distribuir la carga de vehículos a las capas inferiores. Entonces, ese es el concepto general de las carpetas asfálticas en la que se involucran a los diferentes tipos. Nos está dando este concepto la posibilidad de utilizar diferentes tipos de cemento asfáltico, modificado o convencional. Nos está dando la posibilidad de hacer carpetas asfálticas con cemento asfáltico y un aglomerante en caliente o un aglomerante en frío, dando lugar a las emulsiones asfálticas en frío y a las combinaciones en caliente de diferentes tipos de carpetas asfálticas. Entonces, la definición nos está abriendo las posibilidades de varios tipos de carpeta que pudieran entrar en la misma definición. Vamos a ver que esa carpeta asfáltica es la capa superior del pavimento flexible, pensando que sí existen las capas inferiores, es decir, existe la subrasante, existe la subbase y existe la base, y lo que estamos por discutir es las carpetas asfálticas. Antes de construir cualquier carpeta asfáltica, cualquiera sea el tipo, debe contar con anterioridad la base debidamente conformada, compactada, impregnada y seca. Entonces, al nivel de una base terminada, porque vamos a pensar que tenemos varias posibilidades de carpetas asfálticas, pero sí vamos a tener la subrasante, la subbase acomodada y la base. En este nivel que está la base y donde queremos poner la carpeta asfáltica, antes de ponerla a la carpeta asfáltica, debemos tener a la base conformada. ¿Qué quiere decir conformada? Que tiene que estar al nivel topográfico que dan los planos para la carretera. Es decir, esta tiene que estar conformada con un alineamiento horizontal y con un alineamiento transversal. Si recordamos un poco de Carreteras 1, el alineamiento horizontal está dado por las pendientes que tienen las rasantes, y el alineamiento transversal está dado por la pendiente transversal debido al escurrimiento de agua que debe haber del eje hacia las cunetas, y eso también está establecido, si recordamos, en valores desde el 1%, 1.5, 2 y 2.5% de pendiente transversal. Las más usadas en nuestro país son 2 y 2.5%. Entonces, con esas pendientes longitudinal y transversal deberá estar conformada la capa base. El otro requisito de la capa base es que esté compactada. Es decir, la capa base ya tiene que estar compactada cumpliendo la densificación especificada y cumpliendo los grados de compactación necesarios. En las especificaciones hemos hablado que una capa base tiene que estar compactada en algunos casos ahora
ya al 100%, aunque la mayoría de las normas especifican que esté al 95% de la densidad. Entonces, eso es lo que se controla. Las especificaciones de cada proyecto podrán indicar si es a 95, a 97, a 98 o directamente al 100%. Cuanto más más tráfico va a tener una carretera, más condiciones de control quiere tener, podrá ser mayor la compactación. La mayoría de nuestras carreteras han sido diseñadas y construidas al 95% de la capa base. Una vez que está compactada y conformada con el alineamiento longitudinal y transversal, entonces lo primero que debemos hacer es sacar todas las partículas que estén libres en la superficie, hacer un barrido mecánico con una barredora mecánica, o en muchos casos se utiliza un compresor para sacar todas esas partículas sueltas que están encima de la capa base. Una vez que ya está limpia, entonces se procede a la imprimación o a la impregnación. ¿Qué es la impregnación? Es la colocación de un riego asfáltico diluido para que sirva de un aglomerante entre la capa base y la capa asfáltica. Como si fuera, en términos vulgares, un pegamento que nos ayude a pegar la carpeta asfáltica con la capa base. Entonces, esa impregnación o imprimación se realiza con cemento asfáltico diluido, que puede ser en caliente o en frío también, y son combinaciones de cemento asfáltico más diluidor, que puede ser gasolina, queroseno o diésel. El más utilizado es el queroseno, en una relación 70-30. 70 de cemento asfáltico y 30 de diluido, o sea, del queroseno. Y eso se coloca en el diluidor, se eleva la temperatura a unos 60 grados y se riega sobre la superficie de la capa base. Esa imprimación se la hace con un equipo, con una cisterna que tiene en su parte trasera una barra con orificios, y esos orificios tienen una salida a presión del cemento asfáltico para dotar a una razón definida, de acuerdo a la velocidad del vehículo, de alguna cantidad de cemento asfáltico diluido por metro cuadrado. Las normas especifican que entre 1 y 1.2 litros por metro cuadrado es lo normal en nuestras carreteras. Entonces hacemos ahí previo a la colocación hay que hacer unas pruebas con la cisterna, determinar exactamente la velocidad de recorrido de la cisterna para lograr el objetivo de colocar un litro por metro cuadrado. Y se hace un control. En ese riego de esa imprimación se hace un control, se pone una batea de 1 metro cuadrado
y pesada para luego que pase la cisterna y quedará en ella el riego por metro cuadrado, se va a pesar nuevamente y por relación de pesos y tomando en cuenta la densidad del asfalto, podemos calcular exactamente cuál es la razón por metro cuadrado. Entonces, sí tiene que estar imprimada la capa base, ¿no? Y esa imprimación tiene que sufrir un curado, y ese curado tiene un tiempo para que quede totalmente seco. Normalmente, desde las 6 horas ya podríamos considerar que está ya curada y ya se está secando el riego por la evaporación del diluyente, que es el queroseno, o la gasolina o el diésel, y se considerará ya seca, ¿no? Entonces, debe estar la capa base conformada, compactada, imprimada y seca. Cuando está ya en esas condiciones, ya podemos incorporar la carpeta asfáltica. Entonces, para todos los casos, independiente de cuál va a ser la carpeta asfáltica que ponga, tiene que estar la capa base con estas tareas previas. Entonces, ahora ya con esas tareas previas podemos empezar a ver los distintos tipos de carpetas asfálticas. Hay muchos tipos de carpetas asfálticas en el mundo, pero las más usuales las he puesto acá, y las más usuales en nuestro país también, unas más que otras, por distintas situaciones económicas, de equipo, de experiencia o finalmente de condiciones técnicas, es la elección. O sea, la elección tiene que ver, en general, siempre con condiciones técnicas y económicas. La decisión a veces no es parte del ingeniero civil, sino es parte de las autoridades ejecutivas, que son las ejecutoras de los proyectos, las que toman una decisión que más parte de la parte económica. Obviamente que hay un asesoramiento de la parte técnica para decirles, si ponemos esta carpeta asfáltica, estas serán las condiciones como resultado, tendrá esta duración, durará tanto tiempo, etc. Entonces, nos quedamos con que las posibilidades de carpetas asfálticas son los tratamientos superficiales, de los cuales hay 3 tipos. Tratamiento superficial simple, tratamiento superficial doble y tratamiento superficial triple. Enseguida vamos a ver en qué consisten esos tratamientos, pero básicamente es que son de una capa, de 2 capas y de 3 capas, ¿no? Así, si queremos anotarlas a simple razonamiento. Esos son un grupo de carpetas asfálticas. Las más baratas económicamente, obviamente en ascendente con relación al costo, con relación a la cantidad de capas. Entonces, una simple es más barata que una doble, y una doble es más barata que una triple. Ese es el concepto económico,
para los tratamientos. El macadam asfáltico es otro tipo de colocación de carpeta asfáltica cuya colocación agregado asfalto es diferente al tratamiento, invertido en realidad, pero haciendo uso de agregados y riegos de cemento asfáltico. Y la mezcla en el lugar, que es botar sobre plataforma los agregados, ponerlos en camellones, hacer los riegos, mezclarlos con un distribuidor o con una motoniveladora al agregado con el cemento asfáltico, tratar de homogenizar esa mezcla y luego pasar a compactarla. Estos tres tipos de carpetas asfálticas, tratamientos, macadam y mezclas en el lugar, tienen una particularidad común, que estos no necesitan de una planta asfáltica. Entonces, si no se tiene planta asfáltica, estas tres posibilidades sí se pueden ejecutar con otros equipos pesados, pero sí se pueden ejecutar. En cambio, el último, que es el concreto asfáltico y el más usado en carreteras, probablemente el más caro, económicamente hablando, es el que garantiza la durabilidad pensada a un tratamiento, a una carpeta asfáltica y a un pavimento flexible, y es el que más hemos usado en las carreteras. Entonces, esos son no son los únicos, ya les digo, pero son los principales y los que más se han usado en Bolivia. Algunos pocas veces, otras con mayor intensidad y otras en forma regular, ¿no? Ahora nos toca ver con detalle estos tipos de carpetas asfálticas. Y volvemos, antes de ver la carpeta asfáltica, aquí cosas que ya hemos hablado, pero tal vez para que quede claro y anotado, que las actividades previas de la carpeta asfáltica son que la preparación de la capa base esté conformada, compactada, impregnada y seca, y la imprimación de la capa base que se hace con asfalto diluido, previo a un barrido de la superficie, tenga un riego asfáltico de 1 a 1.5 litros por metro cuadrado, se permita una penetración de ese asfalto diluido en la capa base y se proceda a un secado en el tiempo. Eso ya lo habíamos explicado, lo recordamos que eso debe pasar antes de poner la carpeta asfáltica, y ahora pasamos a los tratamientos superficiales. Conceptualmente, los tratamientos superficiales pueden ser utilizados como capas de protección sobre caminos estabilizados o como conservación de pavimentos asfálticos. Los objetivos que se persiguen son la protección, impermeabilización y mejoramiento de la capa de rodadura, proporcionando además de superficies antideslizantes. Este concepto, primero, que hace ver que el tratamiento superficial es una carpeta asfáltica no definitiva. Es decir, estamos colocando como protección a los caminos estabilizados, es decir, a una capa base estabilizada o a una
inclusive a una subbase estabilizada, pudiéramos colocarle un tratamiento superficial para darle mayor confort a la circulación y cierta seguridad en la capa de rodadura. Pero conceptualmente esto nos está haciendo ver que no sería definitivo, que en algún momento habría que poner una carpeta asfáltica de concreto asfáltico, que sería el definitivo. Y en otros casos, como conservación del pavimento, es decir, que queremos conservar a todas las capas puestas y queremos ponerle un tratamiento superficial en tanto haya la capacidad económica para ponerle una carpeta asfáltica. En nuestro país no es tan cierto esta conceptualización, que solamente le estamos poniendo como una protección a caminos estabilizados o a conservación de pavimentos, sino que en algunas veces tomamos la decisión de que definitivamente esa carretera va a ser con tratamiento superficial simple, doble o triple. ¿Y por qué tomamos esa definición? Porque económicamente esa es la capacidad económica que tiene la institución para ejecutarla. Y respaldada técnicamente, tal vez porque el tráfico que va a circular por ella no es tan alto y que un tratamiento fácilmente superará las exigencias de esta carga que viene con el tráfico. Entonces, hay muchas carreteras que las hemos hecho así en nuestra ciudad, en nuestro departamento, las carreteras departamentales e inclusive algunas fundamentales. Uno de esos problemas lo tenemos en el tramo Canaletas Entre Ríos. El problema de esa carretera que siendo fundamental no la recepciona la ABC y todavía sigue tomando parte la gobernación, esa carretera tiene un tratamiento superficial doble. No tiene una carpeta asfáltica. ¿Por qué se hizo en ese momento así? Por cuestión económica nada más. Inicialmente ese tramo tenía diseñado una carpeta asfáltica de concreto asfáltico. Pero como no alcanzó económicamente a cubrir el costo de esa carpeta, se optó por un tratamiento superficial doble. De esas hay varias otras de carácter departamental que se han hecho con tratamientos superficiales. Esta es la más crítica porque es una fundamental y el tráfico es considerable y es un tráfico que tiene mucho porcentaje de pesado. Ahora tal vez haya más liviano porque hay mucho vehículo que va hacia la circulación entre Ríos Tarija, entonces hay mucho vehículo liviano, ¿no? Pero la intención en su momento fue de hacer una carpeta asfáltica suficiente técnicamente y económicamente posible por la gobernación. En algún momento se tiene que poner carpeta a ese tratamiento, ¿no? No sé en qué momento será. Ya ha tenido algunos arreglos, algunos recapamientos en algunas partes, pero
en conjunto sacar todo el tratamiento y colocar una carpeta no se lo ha hecho todavía, pero sí tendría que hacerse. Entonces, para nosotros nos quedamos con este concepto que no siempre es para protección y conservación, sino podríamos tomar definitivamente la decisión de tener un pavimento flexible con tratamiento superficial como carpeta asfáltica. Hay esa posibilidad en Bolivia, ¿no? Que no es la mejor opción porque no es la más resistente en el tiempo, pero por cuestión de tráfico y por cuestión económica, sí es una solución. Y hablando de los tratamientos superficiales, vamos a empezar por el simple. ¿Qué es el simple? El tratamiento superficial simple se trata de un riego, de una aplicación de un riego de asfalto seguida de una distribución de agregado sobre la base de pavimento ya conformada, compactada, impregnada y seca. Entonces, es un riego de agregado y un riego de asfalto. Y juntos conforman ese tratamiento simple de una sola capa. ¿Cuánto debe ser el riego del producto asfáltico? Está establecido de acuerdo a normas y a bibliografía de tratamientos que debe tener una razón de 1.5 a 2 litros por metro cuadrado. Ese único riego. Inmediatamente después del riego asfáltico, que lo haría en una cisterna con barra para el riego, inmediatamente se cubre con material pétreo recomendado, clasificado entre las mallas 3/8 y número 8, a una razón de 6 a 8 litros o kilogramos por metro cuadrado. Entonces, en eso consiste un tratamiento superficial, en un riego de producto asfáltico a razón de 1.5 a 2 litros por metro cuadrado y inmediatamente un riego, una distribución de agregado clasificado entre 3/8 y número 8 a razón de 6 a 8 litros por metro cuadrado. Una vez que está puesto el agregado, entonces se rastrea para uniformizar la superficie con algún equipo. Normalmente las motoniveladoras tienen una rastra en la parte posterior y se ve si vale la pena rastrear o con otro tipo de equipo rastreador. Y luego que ya está homogenizado, procedemos a compactar con un compactador liviano de 5 a 8 toneladas. Normalmente en capa simple, en tratamiento simple, no se recomienda un compactador vibratorio, sino un compactador normal, convencional, sin vibración, y hacemos una compactación de varias pasadas. ¿Cuántas pasadas? Dependerá la habilidad del operador, pero más o menos, para que tengan idea, se hacen unas 4 a 5 pasadas para lograr la densificación del tratamiento simple. Una vez que se termine de compactar y ya está en condiciones adecuadas y terminadas,
se debe barrer la superficie del material pétreo excedente sobre la carpeta y esta carpeta asfáltica ya se pone en servicio. Es aconsejable para tránsito menor a 200 vehículos día, es decir, es para poco tráfico. Es para poco tráfico. Entonces, sí se lo ha hecho en algunas ciudades, sí se lo ha hecho en algunos tramos departamentales o municipales, pero tal vez la desventaja mayor es que su duración, su durabilidad, en el mejor de los casos podrá alcanzar hasta unos 6 años, pero normalmente entre 4 años ya está deteriorado. Entonces, nominalmente le ponemos una duración de 4 años a un tratamiento simple. Entonces, 4 años es muy poco para una carretera. Sin embargo, por el tráfico, por las condiciones climáticas de la zona, por el mantenimiento que tenga, puede tener algo más de duración. Pero ya tenemos que esperar que a partir del 4.º año o del 5.º año ya estén apareciendo fallas y deterioros a un tratamiento superficial. Entonces, esta es la primera opción, la más barata. ¿Cuánto llega a costar este tratamiento? Aproximadamente $4 por metro cuadrado. La segunda posibilidad es el tratamiento superficial doble. Entonces, el tratamiento superficial doble se realiza sobre la base del pavimento ya conformada, compactada, impregnada y seca, que es el mismo procedimiento que se sigue, y luego se procede a 2 riegos de cemento asfáltico y a 2 distribuciones de agregados. Por eso se llama doble. Con la primera aplicación del riego de producto asfáltico diluido a razón de 2 litros por metro cuadrado. Eso es lo primero que hacemos, es regar sobre la capa base un riego de producto asfáltico a razón de 2 litros por metro cuadrado. Inmediatamente se cubre con material pétreo recomendado, clasificado entre las mallas 1/2 y 1/4. En ese rango tienen que estar los agregados y se coloca a una razón de 12 a 14 litros por metro cuadrado de material. Entonces eso se hace con un distribuidor de agregado, o cuando no se tiene distribuidor de agregado se hace con las volquetas y se empieza a trabajar con una motoniveladora. Se rastrea con la motoniveladora para uniformizar la superficie y una vez uniformizada la mezcla, que esté homogénea, se compacta con un compactador liviano de 5 a 8 toneladas. Aquí en el tratamiento superficial doble ya podemos recomendar que los compactadores sean vibratorios, ¿no? Entonces que haya un compactador vibratorio porque el tamaño de agregado es mayor y porque el espesor del tratamiento va a ser mayor. Luego de hacer ese primer riego y esa primera distribución de agregado, esperamos 2 o 3 días para hacer el segundo riego y la segunda distribución de agregado. Entonces, en el segundo riego de producto asfáltico se coloca, pero ya no a razón de 2 litros por metro cuadrado, sino a una razón menor, que es de 1.5 litros por metro cuadrado.
Entonces, a una razón menor, echamos asfalto diluido e inmediatamente distribuimos el agregado, que no es el mismo agregado anterior. Este es más fino porque está entre 1/4 de pulgada y el número 8, y la razón también es más baja, es decir, de 6 a 8 litros por metro cuadrado. Entonces hacemos esa distribución de agregado, carreteamos un poco con la motoniveladora o con otro equipo para homogenizar, y luego trabajamos con la motoniveladora, homogenizamos la mezcla y empezamos a compactar. Estos tratamientos superficiales dobles se recomienda desde la bibliografía, por las investigaciones realizadas, a tráficos inferiores a 600 vehículos por día. Es decir, el de tratamiento superficial simple recomendaban hasta 200 vehículos por día, pero este ya nos recomienda hasta 600 vehículos por día. Es para mayor tráfico, ¿no? Para mayor volumen de tráfico. Entonces, esa es la forma de colocar la capa superficial doble. Entonces, tenemos dos tipos de agregados que los hemos nombrado, y estas son sus granulometrías especificadas para control. Es decir, tenemos que controlar que lo que pasa el tamiz número 3/4 en la primera capa sea el 100%, o sea, su tamaño máximo es 3/4, pero no hay retenidos en 3/4. Luego, el tamiz de media debe tener el 95% que pasa o más, el 1/4 el 5% o menos, y el número 8 0. Entonces está el material entre 1,5 y 3/4. Ahí está el material. Y para la segunda capa, que son agregados más pequeños, la razón está entre 3/8 de pulgada y número 40. Debe pasar 3/8 el 100%, debe pasar el 1/4 el 95% más, y debe ser retenido o pasar el número 8 5% o menos. Entonces el tamaño del agregado está entre 1/4 y número 8, y número 40 ya no debe pasar nada. Entonces, de esa manera tenemos el agregado para un tratamiento superficial doble. Y finalmente tenemos el tratamiento superficial triple. Este tratamiento superficial triple ya es comparado con el macadam, con la mezcla in situ y con el concreto asfáltico. Es decir, son las carpetas asfálticas más consistentes. Entonces, un tratamiento superficial triple sería equiparado técnicamente a un concreto asfáltico hecho en planta. El problema es que está comparado así porque el costo está cercano ya a eso. Pero técnicamente se ha comprobado por las investigaciones que su calidad del tratamiento superficial triple nunca va a ser el mismo que tiene un concreto asfáltico. Entonces, por lo tanto, recomendable será hacerlo tratamiento, o sea, concretos asfálticos en comparación con tratamientos superficiales triples. Pero si existe una razón mayor, que es decir, no tenemos planta asfáltica, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahí
puede ser la opción el tratamiento superficial triple. ¿Cómo se hace? Sobre la base del pavimento también ya conformado, compactado, impregnado y seco, se hace un primer riego de producto asfáltico, pero esta vez a razón de 2.5 litros por metro cuadrado. Entonces ya estaríamos poniendo 2.5 en la primera, 2 en la segunda, que son 4.5, y 1.5 en la tercera, ya estamos poniendo 6 litros por metro cuadrado. Entonces ya es la misma o inclusive más cantidad de cemento asfáltico que tiene una carpeta asfáltica. Entonces, esa es la primera razón. Inmediatamente se cubre con material pétreo, pero esta primera capa tiene materiales más gruesos. Es decir, tiene de 1 pulgada a media pulgada a razón de 20 a 22 litros por metro cuadrado. Entonces, tiene granos más gruesos y tiene una razón más grande también. Una vez que se hace, se rastrea para uniformizar y se compacta con un compactador de 5 a 8 toneladas, esta vez vibratorio, y luego de 2 o 3 días se aplica todo el tratamiento doble. Es decir, ahora hemos puesto para nosotros la tercera capa y nos faltaría poner la segunda y la primera. Entonces, que es exactamente lo que hemos visto en tratamiento superficial doble. Entonces, aplicamos todo y ponemos sobre esa primera, ponemos un tratamiento superficial doble y se convierte en un tratamiento superficial triple. Esta carpeta asfáltica es aconsejable para tráfico superior a 1000 vehículos por día. Entonces, es la carpeta que más resistiría de los tratamientos superficiales. Esos son los 3 tratamientos superficiales, simple, doble y triple. Para este triple, estos son las granulometrías que están especificadas para la primera, para la segunda y para la tercera capa, con lo que controlamos y preparamos. Lo ideal es hacer los tratamientos con agregado triturado, pero también es permisible hacerlo con agregado natural. Seleccionado, porque como tiene que cumplir con estas gradaciones, tiene que estar seleccionado, ¿no? Entonces, tenemos cuidado en preparar los materiales, preparar el cemento asfáltico y proceder de acuerdo a lo que se ha especificado los tratamientos superficiales. Este es el primer grupo de carpetas asfálticas. Vamos a ver un video corto sobre estas carpetas asfálticas que lo he sacado del internet, que un poco nos aclare en pocos minutos el procedimiento. Entonces voy a cambiar de diapositiva para colocar un video. Bueno, ingenieros, reciban el saludo cordial de mi persona. En esta oportunidad estaremos hablando de tratamiento superficial de carretera, del cual pertenece el curso de carretera. Bueno, para hacer un poco el modo introductorio, nos dice que el tratamiento superficial básicamente tiene el propósito de preservar el buen estado de una carretera, ya sea mejorando sus características, y nos dice también que es una solución reconocida por su buena relación costo-desempeño. Este quiere decir que tiene un rendimiento debido a que es fácil de colocar y porque puede emplearse sobre cualquier superficie de rodadura. En este caso tenemos dos
tipos de superficie rodadura. El de la izquierda, que es sin pavimentar, y el de la derecha pavimentado. El de la izquierda presenta problemas singulares, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una condición seca en el cual existen problemas de polvo, problemas baches, no sé, entre otros problemas. Y la solución puede ser un riego, ¿no? Un riego superficial con un antipolvo. Bueno, más adelante estaremos explicando esto. Y en la parte derecha tenemos un camión aplicando una solución bituminosa, ¿no? Una solución bituminosa que es una solución para un tipo especial de problemas de pavimento. Bueno, el objetivo básicamente es brindar información acerca del tratamiento superficial como una alternativa de mejora del estado de las rutas secundarias y terciarias de la red vial del Perú, ya que estas rutas son un poco más descuidadas, ¿no? Por parte de las autoridades. Eh, Básicamente, entrando un poco en el marco teórico, nos dice el tratamiento superficial, su función principal es proveer una superficie estable y antideslizante en cualquier tipo de clima, ya sea lluvioso o seco. Además, nos dice que funciona como una capa sellante. Esto quiere decir que mejora las condiciones. Y también nos dice que es resistente a la infiltración del agua. Entonces nos quiere decir que protege las capas subyacentes. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos superficiales existen? Existen 4: riego con gravía, riego sin gravía, lechada bituminosa y mezclas asfálticas en capas. Bueno, esta última, algunos autores lo consideran porque no es una pavimentación en sí, solamente es un tratamiento superficial que se le puede dar, ¿no? a una carretera. Bueno, entrando ya en sí a la aplicación, eh, tenemos el primer tratamiento que es un SPS, que es un tratamiento superficial simple o monocapa, como lo pueden llamar. Básicamente se desglosa o se divide en dos, en monocapa simple y en monocapa doble, de doble engravillado. En monocapa simple engravillado básicamente tenemos lo que es eh, la, la carpeta de rodadura, el cual va un ligante y el cual va una granulometría de áridos homogéneos, ¿no? Y en la monocapa de doble engravillado tenemos la carpeta de rodadura que eh, va a ser regada con un ligante en el cual se va a aplicar áridos de dos granulometrías diferentes, con el único propósito de hacer una carpeta, por decirlo así, una carpeta más consistente eh, en cuanto a la distribución de espacios entre estos áridos, ya que el cambio de dimensión hace que estos áridos se coloquen de mejor manera, ¿no? Ya que estos áridos son triturados, ya que estos áridos tienen la condición de triturados, y para colocar estos áridos en estos gigantes deben estar limpios, obviamente, o sea, ya se sabe. Bueno, y para explicarles un poco acerca de lo que es el procedimiento de construcción de estos áridos o la aplicación ya en el campo ingenieril, lo que se tiene que hacer básicamente es una preparación de calzada. Esto quiere decir que se tiene que hacer una limpieza previa. Esta limpieza consta básicamente de eliminar los desechos sobre la superficie de rodadura, ya sea piedras, palos, basura o lo que se encuentre sobre la carpeta rodadura, para posteriormente hacer un barrido de la calzada. Ya este barrido eh, ya deja la carpeta de rodadura limpia, ¿no? Para que se pueda aplicar de
la emulsión asfáltica o la liga. Una vez aplicada la liga, se procede a aplicar lo que son los áridos y seguidamente se distribuye homogéneamente sobre la liga para que ésta pueda quedar consistente y firme, ¿no? Y seguidamente se pasa por una compactación. La compactación se hace para homogeneizar más y hacer que los áridos con el ligante conformen una sola masa, ¿no? Una sola masa firme. Y seguidamente, después del secado y todo, pasará una máquina con un barrido, ¿no? Que limpiará el exceso de áridos. Bueno, esto básicamente es para la monocapa, bicapa y tricapa. Bueno, para lo que es bicapa, su simbología de TS, tratamiento superficial doble. La única diferencia con la monocapa es que esta tiene una capa más de ligante y una capa más de árido con una granulometría menor. Bueno, este tratamiento superficial es el más recomendado. ¿Por qué? Porque si vemos, a diferencia de la monocapa, este posee dos ligantes, no quiere decir que va a tener mejor agarre junto con la distribución de áridos como se aprecia en la imagen. Entonces, el proceso constructivo de este es parecido a la monocapa. Se va a hacer una preparación de cazada, se va a aplicar lo que es el riego de la emulsión, se aplica lo que es los áridos, seguidamente se aplica otra vez la emulsión y bueno, se aplica otra vez los áridos con una granulometría menor y seguidamente la compactación para dar finalmente a una carpeta de rodadura firme, ¿no? Firme y estable en el tiempo, que es lo que se busca. Y básicamente en el tratamiento tricapa o en sus siglas TTS, tratamiento superficial triple, básicamente igual que la bicapa. Son 3 capas. Vas a tener un ligante, una capa de áridos grande, un ligante, una capa de áridos mediano, un ligante y una capa de áridos pequeña. Bueno, esta granulometría, esta es una granulometría que se tiene que calcular ya, ¿no? En laboratorio, haciendo una serie de estudios. Y estos áridos también tienen que tener ciertas consideraciones. Se puede aplicar lo que es máquina de los ángeles para poder determinar el grado, ¿no? Bueno, lo que se recomienda acá es, yo recomendaría usar más la bicapa que la tricapa. Bueno, en sí, la bicapa no duplica los costos, pero sí triplica o cuadruplica la resistencia que esta le da. A diferencia de la tricapa, que le da un grado un poco más, nada más de resistencia que la bicapa. Bueno, esto sería todo acerca de tratamiento superficial con agregado. Para pasar al próximo. Bueno, ese era un video entonces respecto a los tratamientos superficiales. Ese es más o menos nos marca el procedimiento para hacer un tratamiento, que en el país lo hemos hecho en varias carreteras, hay tratamientos superficiales. Una otra alternativa de carpetas asfálticas es el macadam asfáltico. Conceptualmente, el macadam asfáltico de penetración es una carpeta asfáltica que consiste en capas sucesivas de agregados
progresivamente más pequeñas de abajo hacia arriba, limpias y angulosas. Cada capa se extiende y se acuña mediante compactación con vibración, después de la cual se baña con producto asfáltico. Es necesario contar con una buena base, ya que teniendo el macadam asfáltico una carpeta que representa gran porcentaje de vacíos, principalmente en la parte inferior de la capa. Entonces, un macadam asfáltico es parecido al tratamiento superficial triple, porque se ponen 3 tipos de agregados, grueso, intermedio y fino, y se pone dos riegos de asfalto diluido. Pero se mezclan en una sola vez todos los materiales para no se hace por capas como el tratamiento superficial triple, sino se hace de una sola vez hasta obtener una mezcla homogénea y compactarla. El macadam, en otras palabras, desde el punto de vista técnico, se podría hacer cuando no se tiene una planta asfáltica y solo disponemos de la cisterna de riego de asfalto y disponemos de las motoniveladoras y volquetas. En esos casos, optamos por poder hacer un macadam asfáltico. En Bolivia no es muy común, porque a hacer el macadam, las instituciones prefieren hacer tratamientos superficiales, que es donde más experiencia se ha encontrado. Pero hay macadam asfáltico. Uno de los ejemplos que se han hecho en el departamento es cercano a la ciudad, el tramo de Tomatitas hasta San Lorenzo. En una primera oportunidad, ese tramo que debía pertenecer a la ruta fundamental, ya después se cambió el trazo y se fue hacia la actual ruta, que es hacia el norte, hacia el túnel de piedra. Entonces, se hizo el tramo Tomatitas-San Lorenzo con macadam asfáltico. Lo hizo el SEDECA y resultó técnicamente bien, duró lo que se tenía que durar, y ya después hubo recapamientos a ese pavimento asfáltico, el recapamiento que ya no se hizo con macadam, sino se hizo con concreto asfáltico. Entonces, es una posibilidad el macadam. El orden de operaciones de la construcción en un macadam es el siguiente. Al igual que todas las carpetas asfálticas, tenemos que tener una base compacta, impregnada, limpia y seca. Luego pasamos a la primera aplicación de agregado grueso. Por eso se llama invertida al macadam, porque a diferencia del tratamiento, en el tratamiento colocamos primero el riego y después el agregado. Acá se pone al revés, primero el agregado y después el riego. Entonces, de la primera aplicación del agregado grueso con un distribuidor de agregado, y luego se compacta con un rodillo vibratorio de 10 a 12 toneladas de peso. Aquí en el macadam, como es ya comparado a un triple tratamiento, nos pide un compactador más grande. Estando compactado
se da el primer riego de producto asfáltico, luego se da una segunda aplicación de agregado, y ya en tamaños menores resulta ser un tamaño intermedio, llamado también de encaje, es decir, con objeto de entrar a los vacíos que ha dejado la primera capa de agregados, que eran relativamente grandes, y en menor cantidad. Se da la segunda distribución de agregado y luego pasamos a una tercera, a compactar la segunda capa con el equipo, y de nuevo una tercera aplicación del mismo producto asfáltico, pero en menor cantidad, y de inmediato una cantidad y tamaño aún menor de agregado de cierre que actúa como un riego de sello. Entonces, para un macadam, las cantidades de materiales que se colocan son diferentes a los tratamientos, pero en global más o menos alcanzan la misma cantidad. El agregado grueso será una razón de 100 kilogramos por metro cuadrado. Un producto asfáltico del primer un primer riego de 3.5 a 5 litros por metro cuadrado, el agregado de encaje a razón de 20 kilos por metro cuadrado, luego un segundo riego con producto asfáltico de 1.5 a 2 litros por metro cuadrado, y finalmente el agregado fino a razón de 10 kilos por metro cuadrado. Una vez que están colocados todos los agregados y los dos riegos, se procede a la compactación final utilizando rodillo neumático y rodillo liso combinado para lograr la densificación y el acabado final de esta carpeta asfáltica. Haciéndolo con mucho detalle, la parte constructiva, se ha comprobado que es un buen resultado esta carpeta asfáltica, y que aunque estéticamente no salga lo mismo que una mezcla hecha en planta y colocada con una terminadora, se puede considerar una buena carpeta asfáltica. No muy usual en nuestro país, porque en costo y en tiempo no es favorable, ¿no? En costo puede representar igual o mayor costo que una mezcla asfáltica hecha en planta, y en tiempo vamos a tardar muchísimo en hacerlo. La única ventaja es que sí se puede hacer sin necesidad de planta. En el tiempo en que se hizo Tomatita San Lorenzo no había una planta asfáltica en la alcaldía. O sea, no se tenía ni en SEDECA ni en la alcaldía. Ahora sí hay plantas asfálticas en la alcaldía y en SEDECA, ¿no? Entonces sí se puede generar mezclas asfálticas. Entonces, esta es una otra opción de carpeta asfáltica. Los agregados que debe utilizar el macadam asfáltico están escritos sus especificaciones en estas granulometrías, tanto para el material grueso, para el intermedio material de encaje y para el material fino. Entonces, el material grueso está entre 2 pulgadas y 1/4 y 1 pulgada. El material de encaje está entre 3/4 y número 4. Y el material fino está entre 5/8 y número 10. Esas son las recomendaciones
que se tienen para hacer un macadam asfáltico. Entonces, esta es una otra alternativa de tratamiento de carpeta asfáltica. Una tercera que hemos hablado ahí son las mezclas en el lugar o in situ. Es decir, ¿cuándo haríamos una mezcla en el lugar o in situ? Cuando no tenemos planta asfáltica, ¿no? Y tenemos que hacerlo en plataforma. La mezcla en el lugar o in situ se lleva a cabo revolviendo los agregados pétreos con el producto asfáltico mediante el uso de motoniveladoras o empleando mezcladoras ambulantes con el siguiente procedimiento. Tener la base conformada, compactada, impregnada y seca, como todos los casos de la capa base. Luego se acordona el material pétreo previamente aprobado por laboratorio, de manera que cumple especificaciones. Se acordona en uno de los carriles lateralmente. Se extiende una capa de espesor uniforme a lo largo del camino y se darán riegos sucesivos de producto asfáltico a razón de 3 a 4 litros por metro cuadrado. Después de cada riego de producto asfáltico sobre el material pétreo, se procederá a voltear con la motoniveladora con el objeto de que se mezcle bien el producto asfáltico con el material pétreo. Habrá que lograr una homogeneidad en la mezcla. Al final del mezclado, el material debe presentar un aspecto uniforme en cuanto a granulometría y color, ¿no? Son aspectos que uno se puede dar cuenta en obra de que está más o menos homogéneo. Al terminar el proceso de mezclado, se acordona el material. A un lado se da a la base de riego el riego de liga, que es diferente al riego de imprimación. El riego de liga es un riego de menor tasa, es decir, de 0.5 litros por metro cuadrado, pero no necesitamos que fragüe y que seque, sino inmediatamente hacemos que actúe entre la base y la mezcla asfáltica para que queden adheridas. Entonces, se conforma y se compacta hasta conseguir un buen acabado. Para este procedimiento de esta carpeta también se recomienda utilizar los rodillos lisos vibratorios y los rodillos neumáticos para tener un buen acabado. Esas serían las tres primeros tipos que hay de carpeta asfáltica. Nos quedaría por ver el principal, que es el de concreto asfáltico, que es hecho en planta, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Probablemente parte lo vamos a ver en la clase presencial y parte lo vamos a ver en la clase virtual. Inclusive viendo un video de cómo se actúa en el proceso constructivo de una carpeta asfáltica hecha en planta. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no esté muy claro para su conocimiento. Inge, hablando del macadam, entonces no sería recomendable, ¿no?, el tema de la carpeta asfáltica por el hecho de que tiene mucho costo. Sí, por eso ambos tipos de carpetas asfálticas siempre van a tener ventajas y desventajas. El macadam, su mayor desventaja es la densificación. Entonces tiene mucho vacío.
Entonces, cuando tienen muchos vacíos, es muy débil la carpeta asfáltica y tiende a deteriorarse con mayor premura en tiempo. Entonces, su duración no es los 20 años que esperamos, puede en menos tiempo deteriorarse. Pero es una alternativa cuando no tengo planta. No hay otra que tengo que elegir una de estas alternativas que hemos visto cuando no tengo planta asfáltica. Muchos lugares y muchos proyectos en Bolivia no tienen pues planta asfáltica. O sea, vayan a San Lorenzo y pregúntenle a la alcaldía si tiene planta asfáltica, no la tiene. Entonces, si la alcaldía quiere pavimentar o hacer un tramo en el municipio de San Lorenzo, o sea, lo tendría que hacer con uno de estos 3 procedimientos. Entonces, por eso es la mayor limitante. Y en cuanto a costos, el macadam y el tratamiento superficial triple a veces cuestan más que la hecha en planta. Entonces, no conviene tampoco, ¿no? Por el tema económico. Pero una doble o una simple como tratamiento puede resultar más barato, ¿no? Algunas de las soluciones de las instituciones pasan por ahí, por hacer más barato. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces está grabada esta clase, la voy a poner en el Drive y la diapositiva también lo voy a poner en el Moodle para que lo tengan y repasen. Y la siguiente clase vamos a hablar de lo último que nos falta, que es el concreto asfáltico, y con eso vamos a terminar pavimentos flexibles. Y nos vamos a pasar al otro grupo de pavimentos, que son los pavimentos rígidos, ¿no? Con eso terminamos esta clase. Antes que me olvide, no les hice poner en el chat sus nombres para la asistencia. Por favor, pongan todos sus nombres en el chat para la asistencia a esta clase virtual. Y con eso terminamos esta clase. Hasta la próxima clase presencial, donde les devolveré ya sus exámenes. Este fin de semana sí o sí tengo que terminar. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge, que le vaya bien, cuídense. Hasta luego.